Lunes 29 de enero. Últimos días ya de este mes de enero, y es especial el privilegio que el Señor nos da de poder meditar una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. El Evangelio para hoy está tomado de San Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó en voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había ahí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en las faldas del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2,000, se precipitaron en el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido. En el pueblo y en el campo, la gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que lo habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que le admitiera en su compañía. Pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación del Evangelio de San Marcos. Recordará usted como el sábado anterior leíamos el relato donde Jesús, después de haber estado enseñando a la multitud, subido en una barca, le pide a sus discípulos que vayan a la otra orilla. Jesús se duerme y es ahí donde se desata una tempestad. Luego pues despiertan al Señor. El Señor da órdenes verdaderamente claras al mar y al viento y llegó pues una gran calma. Hoy ellos llegan, como dice la palabra, después de atravesar el lago, llegan a la región de los Gerasenos. Y es interesante porque ya la región de los Gerasenos era ya, hermanos, la parte posterior a lo que era el lago de Genesaret, o sea, la parte contraria a Cafarnaúm. Hoy el Señor llega, pero aquí creo que ya nos preguntamos nosotros, ¿cuál era el propósito de Jesús de ir a esa región? Y el propósito, hermanos, tal vez no lo podemos ver nosotros claramente. Sin embargo, el Señor tenía, el propósito era ir y ayudar a aquella persona que estaba sufriendo. Dice la palabra que apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo. El día de ayer veíamos también cómo el Señor expulsó, ¿verdad?, un demonio estando en la sinagoga.
hoy se nos vuelve a presentar cómo el Señor Jesús llega a esta tierra de los Gerasenos y ahora se encuentra con un hombre que de igual manera está poseído por un espíritu inmundo. Este hombre vivía en los sepulcros. Dice la palabra que ya ni con cadenas podían sujetarlo, pues él rompía las cadenas, él cortaba los grilletes, las argollas, y ya nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Notemos cómo esta persona estaba sufriendo por esa posesión demoníaca. Y ahora, el Señor, conociendo esa realidad, Él se dirige a ese lugar para poder libertar a esa persona. Notemos cómo el Señor cruzó todo el mar de Galilea o lago de Genesaret para poder ir y hacer libre a aquel hombre. Eso nos refleja cómo la obra de Dios, hermanos, siempre va a requerir un esfuerzo, pero no importa el esfuerzo que se haga, con tal de que hayan verdaderamente milagros y señales para la gloria de Dios. Claramente, el Señor ha dicho que todo esfuerzo que nosotros podamos realizar no quedará sin su recompensa. Y vemos cómo hoy este hombre que está obviamente poseído, será liberado. Y para eso es que el Señor llega ahí. Esto es interesante, porque Jesús dijo que hay más fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, que cuando 99 justos que no necesitan arrepentimiento lo hacen. Hoy, por una persona, el Señor ha hecho toda una travesía en el mar de Galilea. Pero eso es lo que implica verdaderamente el valor que una persona, ¿verdad?, en este caso, que los seres humanos tenemos ante la presencia de nuestro Dios. Ahora, veamos entonces que dice que cuando aquel hombre vio a Jesús de lejos, se echó a correr y vino a postrarse ante él y gritó en voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Una vez más, hermanos, así como el día de ayer lo veíamos, de cómo el Señor llega a la sinagoga, ¿verdad?, y el endemoniado reconoce e identifica rápidamente a Jesús. Ahora, nuevamente, este demonio, este espíritu inmundo, identifica rápido a Jesús y le dice: ¿qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Veamos, hermanos, cómo el demonio está muy claro de la autoridad que el Señor tiene. Eso es importante, ¿sabe? Porque el día de ayer hablábamos de lo importante de la autoridad de Dios para poder utilizarla. Esa autoridad que el Señor la tenía, que se la dio a sus discípulos y que para bendición nuestra el Señor también nos la ha dado a todos los que hemos creído en Él. Ahora, notemos cómo el demonio sabe que el Señor tiene la autoridad para poder vencerlo, porque le dice: ¿qué quieres? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto, dice la palabra, porque Jesús ya le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Ahora, el espíritu sabe que va a salir, y esa no es la discusión. Ahora la discusión será el que no los expulse de aquella comarca, el quedarse en aquel lugar, y para ello es que va a pedirle a Jesús, el demonio, que le permita quedarse en los cerdos. Ahora, hoy hay un relato hermoso y cambia con el día de ayer, porque el día de ayer veíamos cómo Jesús no quiso hablar con el demonio. Sin embargo, hoy le dice: ¿cómo te llamas? Él le dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. Notemos cómo a este hombre era una legión de demonios que lo poseía. Se sabe que en el lenguaje militar, una legión eran 7,000 soldados. Hoy era una legión de demonios. Imagínese cómo estaba esta persona.
Pero esos demonios atormentaban a este hombre. Hoy se nos dice que le rogaban con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Ellos sabían que Jesús tenía el poder para expulsarlos. No le dicen no nos eches fuera, sino les dicen no nos expulses de este lugar, porque en ese lugar ellos se sentían bien. Y creo que podríamos nosotros preguntarnos, ¿y por qué se sentían bien en ese lugar? Bueno, ya veremos cómo actuaban las personas. Ya veremos cómo las personas van a despreciar a Jesús, y en esa acción obviamente están recibiendo los demonios. Había ahí, se nos dice, una gran piara de cerdos que andaban comiendo en las faldas del monte. Los espíritus le dicen, déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos, ¿verdad? Ahora, otro elemento interesante es que, hermanos, los demonios le están pidiendo permiso a Jesús. O sea, ellos reconocen que en el tema de jerarquía el Señor tenía más autoridad y que tenía autoridad incluso sobre ellos. Esto, nuevamente le repito, es importante. Los demonios lo saben. Lastimosamente, quien no lo sabe y no lo entiende es la iglesia del Señor. Porque cuando el demonio les llama la atención, la gente se asusta, entra en miedo. Y el miedo significa, obviamente, temor a lo desconocido, el no tener claro lo que estaba pasando. Los demonios le dicen, déjanos salir de aquí para meternos en los cerdos. Y el Señor se lo va a permitir. Notemos que esta ya era una región pagana, ya no era parte de Israel, porque ahora ellos cuidan cerdos. En Israel nadie cuidaba cerdos. Pero el Señor se los permitió. Y dice que los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos se precipitaron por el acantilado y se ahogaron. Ahora, notemos cómo los demonios al final cumplieron la misión. Y la misión era matar. Ellos querían matar al hombre. Pero como el Señor los expulsó y les permitió que entraran en los cerdos, ahora terminan matando a los cerdos. Es una vez más, nos demuestra, ¿verdad?, esa obra satánica que siempre tendrá propósitos de matar, robar y destruir. Porque como dijo el Señor, a eso ha venido Satanás, a matar, a robar y a destruir. Ahora, surgió algo bien importante porque se nos dice, los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado, se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado, o antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Hermano, ¿cuál pareciera como que hubiese sido la reacción obvia o lógica de estas personas? ¿Qué hubiese hecho usted? Imagínese, usted conoce una persona que está endemoniada por mucho tiempo. Usted llega y ahora lo ve, como dice el texto, sentado, vestido y en su sano juicio. Cualquier persona normal hubiera dicho, hombre, gracias a Dios, que esta persona, mire, estaba pues mal, sufriendo, y ahora ha sido liberada. Gracias a Dios. Pero vea cómo este pueblo reaccionó. Porque en lugar de decir gracias a Dios que esta vida, ¿verdad?, que estaba atada por el demonio, ahora ha sido liberada, dice la palabra que ellos tuvieron miedo y los que habían visto todo le contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Y ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Notemos cómo nos parece a nosotros bastante duro de entender que en lugar de alegrarse, hermanos, por una vida que había sido rescatada, ellos se molestan con Jesús y ahora lo
echan o le ruegan que se vaya de su comarca. Pero ¿por qué están actuando así? Y están actuando así porque les dolían los 200 cerdos que se habían ahogado. Notemos cómo para ellos eran más importantes aquellos 200 cerdos que aquella vida de aquel hombre que había sido salvada y rescatada. Pero hermanos, aunque nos parezca raro o de repente incomprensible esta acción, hermanos, eso es lo que el mundo hoy en día hace. Lamentablemente, muchas personas prefieren a veces a los animales que a las personas mismas. Lamentablemente, hay muchas personas que, queriendo hacer el bien, desprecian al ser humano y se olvidan, ¿verdad? Se olvidan que el propósito de Dios es verdaderamente la libertad del ser humano, porque Cristo murió en una cruz para darnos vida a nosotros los seres humanos. Notemos que dice, le rogaron que se fuera. Jesús, hermanos, como buen caballero que es, Él no se va a quedar donde no lo reciben. Los que ellos no se daban cuenta que al rogarle o al echar a Jesús, estaban abriendo puertas a los demonios para que no solamente moraran en una persona, sino que moraran en todos aquellos que habían negado a Jesús. Ahora, los demonios tienen espacio libre porque ellos han echado a Jesús. Pero vea, así es el ser humano, insensible, porque en lugar de alegrarse porque aquella vida hoy era rescatada, hoy se molestan. Y fíjese, así es siempre la humanidad. Mire, yo le puedo recordar, usted ve una persona borrachita ahí, tal vez de la comunidad, de la colonia, ¿verdad?, del pasaje, y si lo ven borracho todos los días, ya nadie se admira, porque dicen, no, si este solo así pasa. Ah, pero si de repente un día domingo lo ven que se baña, se cambia, se rasura, se viste muy bien, toma su Biblia y se va para la iglesia, ¿qué cree usted que van a decir ellos? ¿Qué cree que van a decir esas personas? Gloria a Dios que este hombre ha sido rescatado del vicio. No, no van a decir eso. En lugar de decir eso, van a comenzar a criticar, van a comenzar a señalar, y se olvidan que lo más importante es la libertad del ser humano. Se olvidan, hermanos, que la obra de Dios verdaderamente debe de darse, pero en la obra de Dios somos nosotros los seres humanos los que tenemos la mayor prioridad. Jesús, como no lo recibieron, él pues como todo un caballero, como le decía, él se embarcó y se fue obviamente para la otra orilla. Pero aquí hay un dato interesante con el cual quiero terminar este audio. Dice la palabra que mientras se embarcaba, el que antes había estado endemoniado le suplicaba a Jesús que le permitiera acompañarle. ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo, vete a tu casa a vivir con tu familia. Y oiga, cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Hermano, ¿por qué en todos los milagros, o en la gran mayoría de milagros que el Señor va a hacer en Israel, siempre le va a decir a las personas, vete a tu casa y no se lo digas a nadie? Vete y no le cuentes a nadie lo que ha pasado contigo. Pero ¿por qué allá prohibía el Señor? ¿Y por qué aquí le dice, vete y cuéntalo? Por varias razones. Una de ellas es lo que se conoce como el secreto mesiánico, ¿verdad? O el conflicto galileo también le llaman. Pues Jesús estaba cuidando su ministerio en esa región. Ahora, en tierras de Gerasa, el Señor no corría peligro. Y por eso le dice a esta persona que había estado endemoniada, vete y cuenta lo que el Señor ha hecho por ti. Hoy, queridos hermanos,
esa es nuestra labor. Ir y contar todas las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Le recuerdo que el Señor ha sido bueno y el Señor ha obrado grandemente. Por eso, no nos quedemos callados. Contémosle al mundo la obra que Dios ha hecho. Y de esa manera podremos nosotros también ser parte de ese pueblo que anuncia el mensaje de reconciliación. Que Dios, hermanos, bendiga nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.